Yo soy a la antigua, miren. ¿Quién no me ha escuchado? ¿Quién es la primera vez que me escucharía? Bueno, ¿qué le toca a los demás? Otra tanda. Ya se van a conocer hasta la historia. A ver, antes de entrar en la historia, en todo esto, de mi testimonio, de lo que Dios hace cuando uno le entrega el corazón definitivamente, quiero preguntarles, ¿quién ha sentido a veces que llega una tentación, llega el pecado y te quiere como envolver, como si fuera una serpiente que te empieza como a enrollarse en tu cuerpo y tú sientes que te está casi asfixiando? ¿Quién le ha pasado esto? Y el que no levante la mano es un mentiroso. Nos ha pasado, ¿verdad? Sentimos que parece que la única opción sería ceder a lo que me está diciendo. O sea, si no cedo, me mata, pero es que siente que te está asfixiando. ¿Quién ha tenido la oportunidad de tocar una serpiente? ¿Verdad que apenas la agarras de una vez empieza como a enrollarse, verdad? Y es asqueroso. Yo no sé si a alguien le gusta eso, pero a mí no me gusta. Y yo tuve la oportunidad de ponerme una boa acá en los hombros y yo me quería tomar la foto, ¿verdad? Obvio que ni cristiano era. El caso es que me la pongo allí y empieza ese animal a moverse aquí en el cuello y se enrolla aquí en el brazo. Y yo dije, quítenmela, ya tomen la foto, por favor. Porque tú sientes que te está envolviendo. Quiero que tengan esa imagen de la serpiente allí en stand-by, un momento, la pongan de lado. Para contarles un poco mi historia y después voy a contarles mi historia, les voy a dar unas claves que el Señor me ha dado y por último quiero volver a qué pasa cuando a pesar de comprender la verdad, qué hacer cuando a pesar de comprender lo que Dios ha hecho por ti, de todos modos sientes que esa serpiente viene de nuevo y parece que te va a estrangular. ¿Qué hacer en esos momentos? ¿Ok? Para los que no me conocen, soy venezolano, como dijo la pastora, soy venezolano, tengo 41 años de edad, pero vivo en Canadá hace 13 años. Mi historia comienza desde los 5 años cuando experimenté abuso sexual de forma placentera. Hay un tipo de abuso sexual que es violento, que hace que el niño manifieste un disconfort, que manifieste que algo está pasando, que se orine en la cama, que se retraiga. Eso hace ver a los padres que algo está pasando. Muy diferente cuando el abuso es por medio de juegos, de manipulación, ay, mira, yo tengo un lunar aquí, Carlos, ¿y tú? Y tú muestras tu lunar. Me dice, yo tengo un lunar aquí, ¿y tú? Y yo también mostraba el lunar, porque para mí, pues, es lunar. Es algo normal, son juegos. Y en esa medida de juegos, entonces el abusador buscaba que yo sintiera placer, y una vez que yo sentía placer y que ya yo quería seguir sintiendo, entonces allí perpetuó el abuso de una forma más profunda y a muchísima más continuidad. Esto no pasó desde los 5 años, esto pasó desde los 5 años hasta los 12. Imagínate tú los primeros 10 años de tu vida y has sido tan expuesto al placer sexual, porque era placentero. El hecho de que fuera placentero también me hacía pensar que yo era culpable, que yo era responsable, porque yo mismo lo estoy disfrutando. Y eso siempre me quedaba allí en la mente. A este tema del abuso le añadimos que mi papá era un hombre muy machista en esa época. Ahorita mi relación con él es espectacular, pero en la época él era muy machista y yo sentía que él me rechazaba porque yo era un niño muy amanerado. Cuando yo me sentaba así. Y entonces eso a él le molestaba. Y mi mamá era una mujer muy estricta, era la directora del colegio donde nosotros estudiábamos, imagínense, y era un colegio militar. Entonces era militar en la casa y militar en el colegio. Entonces todo esto, a final de cuentas, a mí me hacía pensar que yo no era suficiente, porque ni era suficiente para mi papá, ni era suficiente para mi mamá, y aparte de eso, el tema del abuso te trastorna tanto que tú sientes que de una u otra manera eres menos que los otros. Por allí a los 12 años ocurre un episodio donde un día estoy con mi papá, alguien se acerca a hablarle y mirándome a la cara le dice a mi papá, este es tu hijo, el que tiene cara de maricón. Lo dijo así. Cuando yo escucho eso, yo me alerto y yo dije, bueno, me descubrieron. Pero el asunto es que yo me quedo esperando que mi papá me defienda, pero mi papá no hace nada. Y de hecho sigue hablando con el Señor como si nada. Cuando estamos en el carro, él me dice de hecho, ¿por qué no dijiste nada? ¿Por qué no te defendiste? ¿Por qué no hablaste? En la época, uno no le respondía a los adultos.
Entonces yo no iba a responderle al adulto. De otro lado, yo tampoco sentía que, que me correspondía a mí responder. Tenía que ser mi papá que me defendiera y él no lo hizo. Como no lo hizo, entonces yo dentro de mí dije, ¿tú piensas que yo soy homosexual? Prepárate, porque vas a ver al más homosexual que hayas visto jamás en tu vida. Ese día se la juré. ¿Qué pasa? Que a partir de ese momento primero lo odiaba y segundo me doy cuenta que tengo un superpoder, descubro que aparece un superpoder y era esa capacidad de ver otro hombre a los ojos y con una o dos miradas ya había una tensión sexual que me indicaba que podíamos irnos a la cama. Tenía 12 años y descubro esto. Empiezo a darle uso y empiezo a ser un promiscuo y ya a los 15 años incluso me estoy prostituyendo. Alguien me ofrece dinero a cambio de sexo y yo dije, pues ya me gusta lo que hago, tengo el superpoder y aparte me dan dinero. Dije, esto es un negocio redondo. Bueno, así lo veía. El caso es que al mismo tiempo viví muchísimo bullying, muchísimo acoso, porque era manerado, porque era más sensible. Me decían Simón, Simón, como la canción, ¿verdad? Simón, ese era mi hermano que me decía eso, el mayor. Yo sé que él no va a ver esto. El caso es que me decían Simón, se metían conmigo, que si era manerado, que si era sensible. Aparte de eso, como lo dije, mi nombre completo es Carlos Eduardo Catarí Angulo. Entonces imagínate, homosexual y Angulo, las burlas que te hacían y te imaginas. Yo me sentía muy atacado, muy rechazado, y allí en ese punto descubro que existe algo que se llama la comunidad LGBT. En ese momento se me abre una puerta a la aceptación. Me reciben, me dicen, no, Carlos, no eres el único, eso es lo que tú sientes, eso es lo que tú eres, puedes venir con nosotros, somos un montón de gente que estamos igual y nosotros defendemos los derechos de los que somos así, aquí eres libre de soltar tus plumas como quieras, nadie te va a decir nada, y yo, ¡ay, finalmente! Bueno, contento entro allí, descubro la comunidad, voy todavía más a fondo en el desenfreno sexual porque era algo que me gobernaba, y en un momento dado, a los 16, decido hablar con mi familia y salir del closet. Les digo, miren, quiero avisarles lo que pasó en mi infancia para que protejamos a los niños, pero al mismo tiempo les quiero decir que soy homosexual. Cuando yo hago esto, bueno, se lo dije a mi hermana, ella llorando, se lo dice a mi mamá, y mi mamá me confronta con una frase que en ese momento pues me hizo ver las cosas diferentes. Ella me dice, hijo, ¿y si nunca hubieras sido abusado? ¿Serías homosexual? Yo dije, yo no sé, yo pensé que yo había nacido así, porque eso es lo que uno cree. Y cuando ella me dice eso, yo dije, bueno, tal vez si nunca hubiera experimentado tanto abuso, o tanto placer más bien, tal vez no estaría pensando de esta manera, tal vez no sentiría de esta manera. Le dije, mira, yo no tengo la respuesta, pero la pregunta es buena. Recuerdo que luego de eso fui con una psicóloga para tratar el tema del abuso sexual, y es importante decirlo, no todos los homosexuales fueron abusados, no todos los abusados son homosexuales, esto no se debe generalizar, a pesar de que la mayoría de los miles de personas que me han escrito fueron abusados, pero no es una regla. El caso es que voy a la psicóloga y la psicóloga me dice, Carlos, sería interesante que tu vida no fuera el resultado de lo que otra persona decidió en tu infancia. Nosotros muchos aquí de los presentes han vivido cosas en la infancia que fueron decisión de otra persona. Y eso no necesariamente debería afectar nuestro destino. Y cuando ella me dijo esto, yo dije, bueno, es verdad. Yo sé que si yo me acepto como homosexual, al final de cuentas le estoy dando la razón a aquellos que me hicieron pensar que mi cuerpo existía solamente para darle placer a los hombres. Así que yo no quiero ser lo que otro decidió, a partir de ahora quiero cambiar, ya no quiero ser homosexual, ahora quiero ser heterosexual. El problema es que cuando yo veía una mujer y una silla, era lo mismo, ahí no había nada. Y decía, pero ¿cómo hago para estar con mujeres y que no me gustan? Bueno, pero me tengo que forzar, y me tengo que forzar. En ese esforzarme empiezo a salir con chicas, pero realmente no me gustan, tengo que pensar en hombres para estar con ellas, salgo de allí y digo, no, pero es que a mí lo que me gustan los hombres, cuando voy con los hombres digo, bueno, pero es que si no me hubieran abusado no estaría aquí con ellos, yo mejor vuelvo para allá, y así me la pasaba. En eso me hago una novia, a la pobrecita pues yo le era infiel con hombres, pero era mi novia en ese momento, y decidimos un día ir al cine, nosotros habíamos visto todas las películas que estaban en la cartelera, pero no habíamos visto la que se estrenaba ese día, obvio, se estrenaba ese día. Llegamos allí a la taquilla y cuando voy a comprar los tickets, el muchacho me dice que no hay, que están vendidos, era un viernes, están vendidos 6 días en anticipación, 5 días en anticipación. Y alguien me escucha y se acerca y me dice, mira, yo tengo 2 entradas para la función que comienza en nada, ¿las quieres? Y yo le digo, pues sí, te las compro. Y el muchacho me dice, ¿ustedes son cristianos?
Y yo le digo, ¿qué es eso? Y la que era mi novia le dice, no, somos católicos. Y yo, somos católicos. Yo no sabía nada. ¿Por qué? Porque en mi casa nos criamos con mi mamá, que era profesora de química, física, biología, el pensamiento científico, la teoría de la evolución, el Big Bang, la sopa de Darwin. Entonces yo realmente no iba por esa vía. Le voy a pedir a la persona que tiene el flash aquí frente, porque me está pegando. Ok, gracias. El caso es que yo no creía en Dios y para mí Dios y el concepto de Jesús, todo eso me parecía absurdo. De hecho, yo hacía burlas de Jesús, yo me burlaba de Jesús. Sin embargo, en ese momento vamos a entrar a esta película. Para mí era una película romántica porque el nombre me hacía pensar que era romántica y yo voy a entrar a la película pensando que eran los amores de un hombre con sus mujeres. Y entramos a la película. ¿Cuál era la película? La Pasión de Cristo. Para mí es que eran las pasiones de Cristo con sus mujeres. Dije, bueno, vamos a ver las pasiones de Cristo con sus mujeres. Y para mí eso era normal, porque eso es lo que yo tenía en la mente. Y para mí la pasión era romántica. Hoy día entiendo que sí era la pasión de Jesús por su esposa, por nosotros, por la iglesia. Pero eso no lo entendía en ese momento. El caso es que entro allí al cine y sentado frente a la pantalla, sin que nadie me explique, yo empiezo a ver aquella película y en esa época no había redes sociales, no había nada de acceso a nada. El caso es que yo empiezo a ver la película y digo, wow, Él hizo eso por mí, sin que nadie me explique. Yo entiendo que Él había hecho eso por mí y que Él me quería dar una nueva vida. Y ya yo quería una nueva vida. Y dije, ¿qué tengo que hacer? Yo salí de esa película como un loco diciendo a la gente, tienen que ver esa película, algo tiene, algo les va a pasar, como la samaritana. Ese hombre allí me contó mi vida. Así andaba yo como un loco, hasta que un día tuve la oportunidad de hablar con una vecina pocos días después, y yo le cuento de la película, y ella es la primera persona que me dice, sí, Carlos, lo que viste en esa película es verdad, Jesús hizo eso por ti. Y dije, wow, ¿y qué tengo que hacer? Entonces ella empieza a explicarme y en 3 horas me pasa desde Génesis al Apocalipsis y me muestra a Jesús en toda la Biblia. Y yo dije, yo quiero más. Y en eso ella me dice algo, me dice, mira, cuando tú entiendas que Dios Padre y Jesús son el mismo, que son el mismo Dios, ese día te va a pasar algo. Me gustaría poner en pantalla Juan 10:30. El caso es que a los días yo estoy leyendo la Biblia y yo me acuerdo de esta pregunta, de esto que me dijo ella, y yo digo, bueno, pero es que solamente un padre puede hacer eso por sus hijos. Y Él lo hizo por nosotros. Quiere decir que Jesús y el Padre son uno. Y abro la Biblia y caigo en este versículo. Yo y el Padre, uno somos. Y ¡pum! Tengo mi encuentro con Dios. La mente se me abre, la Biblia cobra sentido y paso a comprender que la Biblia es la verdad. ¿Quién después de un encuentro con Dios la vida le cambia? ¿Amén? No fue mi caso. Tuve un encuentro con Dios y me fue peor. ¿Por qué? Porque lamentablemente en ese momento yo me encontraba encantado de ese amor de Dios hacia mí, del perdonarme, del salvarme, del venir a buscarme. Pero entro en una iglesia, en la iglesia de esta hermana, entro en esa iglesia donde en lugar de enfocarse en lo que Dios hizo por mí, nos enfocan en lo que tenemos que hacer nosotros para Dios. Que tienen que ser santos, que tienen que dejar el pecado, que tienen que ser correctos, que tienen que hacer esto y lo otro. Y yo decía, bueno, si eso es el cristianismo, porque no conozco nada, vamos a hacerlo. Y yo le digo al pastor, mire pastor, yo soy adicto al sexo con hombres, adicto a la pornografía, miento, robo, hago esto, hago lo otro, ¿qué puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y él me dice, bueno, hijo, me dice, tiene que dejar todo eso es pecado. Yo le digo, sí, claro, yo antes ya quería cambiar y ahora que sé que la Biblia dice que es pecado, pues más todavía. ¿Qué tengo que hacer? Me dice, bueno, tú obedece los mandamientos, aquí están, y obedece los mandamientos, confía en Dios y va para adelante. 1 Corintios 15:56. ¿Qué pasa? Que cuando yo me intento tratar de cumplir los mandamientos en mi fuerza, solamente me doy cuenta que el pecado toma más poder en mí y empiezo a pecar más y más y más que cuando no era cristiano. Digo, pero que esto me va peor. ¿Pero qué dice el texto? El aguijón de la muerte es, y el poder del pecado, la ley. Entonces, mientras más me daban ley, más se encendía el pecado. Yo decía, pero no entiendo. O sea, me va peor. Y entonces yo le decía, pastor, ¿qué hago? Bueno, el pastor me mezclaba un montón de cosas. El asunto es que él me decía, bueno, pídele a Dios que te cambie, pídele a Dios que te cambie. Entonces, Dios es todopoderoso, Dios puede poner las cosas en orden. Yo le digo, ok. Entonces empiezo, Señor, tú eres todopoderoso, tú eres omnisciente, omnipresente, entonces te pido que me cambies. Transfórmame la sexualidad, que ya no me gusten los hombres y que ahora me gusten las mujeres, que me hagas heterosexual, que me quiero casar con una mujer, que me cambies. Y me decían, la oración del justo es
tiene poder. La oración del justo tiene pues poderosa. La oración del justo tiene poder. Y yo decía, bueno, yo soy justo porque yo creí en ti. Entonces cámbiame, Señor, y cámbiame. Y yo le pedía. Y mientras más le pedía, más me gustaban los hombres. Y decía, pero es que me va peor. Y muchas veces caemos en el error, no me digan que yo soy yo solo nada más, que cuando Dios no nos responde le queremos ayudar. ¿Quién ha hecho eso? Bueno, todos pecadores, todo no mentira. El caso es que yo empiezo a buscar cómo ayudar a Dios en el proceso de cambiarme y consigo algo que se llaman terapias de conversión. En las terapias de conversión buscan ayudarte a pasar de la homosexualidad a la heterosexualidad para restaurar el diseño original. Y yo dije, bueno, eso es lo que yo quiero, vamos para allá. Yo voy a las terapias, me dicen, mira tú, la razón es esto y esto y esto, es porque tú viviste esto, el abuso, tu papá, la mamá y todo este asunto, por eso eres gay y esa es la razón. Y yo le digo, ok, ¿cómo el saber la raíz y las razones cambia lo que siento? Yo lo que no quiero es sentir esto, yo lo que quiero es andar por la calle y no mirar a un hombre y no sentir atracción. ¿De qué me sirve saber las raíces si esto no me cambia lo que siento? Me dice, bueno, esa es la parte que te toca a ti, ahora tienes que obedecer. Y yo decía, bueno, volvemos a lo mismo. Entonces yo me acuerdo que yo salía de esas terapias solamente convencido de cuán homosexual yo era. Ese era el resultado de las terapias. El caso es que paso 3 años en esta iglesia, me hago un hipócrita, empiezo a servir, le digo a todo el mundo que ya cambié, que ya no estoy libre, no estoy en pecado. Me hicieron diácono en esa iglesia porque ahí manejaban la figura así. Me hacen diácono, servidor, pero yo salía de esa puerta y yo andaba pecando sin parar. Y yo no entendía por qué el deseo en mí era tan fuerte que yo no lo podía controlar. En esa iglesia, obvio, no había ni liberación ni ese tema porque eso no se manejaba allí, pero el caso es que yo vivía más bien como un hipócrita. 3 años duré en esa posición hasta que ocurre una tragedia, mi hermana muere en un accidente de auto, yo me molesto con Dios y le digo, ¿sabes qué? Tú no eres tan bueno como tú dices. No me protegiste en la infancia de haber sido abusado, no cuidaste que mi hermana no muriera en el accidente y no me quieres cambiar y hacerme acorde a lo que tú me pides. ¿Sabes cómo es la cosa? Yo me voy. Y si lo que te molesta es el pecado, ahí te viene, te doy doble tanda y me largo. Yo no sé si alguien se ha molestado con Dios, no levante la mano. El caso es que yo me molesté con Dios y eso fue como yo pensé que era lo que no que lo pensé, es que eso fue lo que salió del corazón, salió rebelarme contra Él. Sin embargo, por mucho que yo me rebelara, yo entendía que la Biblia era la verdad. La Biblia era la verdad. Yo lo sabía, pero no lograba conectar mi vida con la Biblia. Yo sabía que era la verdad, pero no lo lograba. El caso es que en ese proceso conozco un muchacho, este muchacho... él me dice, mira, no, yo estoy en la misma que tú, yo también tengo esta atracción, pero yo también quiero cambiar, yo también voy a psicólogo. Y yo dije, bueno, salgamos juntos de esto. El problema es que él no era cristiano y yo decía en mi mente, bueno, no es cristiano, no le voy a hablar de Jesús porque si se convierte me deja. Entonces sigamos juntos. Y tratamos de salir solas de esta, pero un día hablé de Jesús y el hombre conoce al Señor y se convierte. Y yo dije, ok. Vamos con el pastor, le dije yo, vamos con el pastor para ver cómo arreglamos esto. Y le digo al mismo pastor, mire pastor, estoy de vuelta. Todo está igualito, pero ahora de paso tengo novio. ¿Qué puedo hacer? Y me dice, hijo, miren, tienen que separarse, que eso es pecado. Y bueno, nos separamos 3 días, no pudimos, volvimos y pasamos juntos 7 años. 7 años, nos cambiamos de iglesia, íbamos a una iglesia de 5,000 miembros, donde nadie sabía quiénes éramos. Yo decía, bueno, por lo menos doy el diezmo, vengo a la oración, vengo a la iglesia, tengo un solo novio. Esto algo tiene que agradarle a Dios, y intentaba en mi fuerza. El caso es que pasamos 7 años de ese momento, nos mudamos a Canadá, y en Canadá la relación se deteriora y se acaba. Cuando se acaba la relación, yo me amargo porque en ese momento yo tenía 3 años antes de conocerlo a él y 7 años, en total 10 años yendo a la iglesia, 10 años queriendo cambiar lo que siento, 10 años luchando en contra del pecado, 10 años tratando en mi fuerza sin ver ni siquiera un mínimo de resultado. Era como si mi vida cristiana era miserable. Y eso es lo que me decían, bueno, Carlos, esa es la naturaleza pecaminosa, esa es la carne, ese es el diablo, pero tienes que luchar. Y yo luchaba y siempre me iba peor. Entonces allí, en medio de esa frustración, de haber perdido 10 años, y 4 años antes de ser cristiano, o sea, 14 años en total, que no son 14 días ni 14 semanas, 14 años, era la mitad de mi vida. En ese momento me amargo y digo, Señor, ¿sabes qué? Quizás la Biblia no quiere decir que esto sea pecado. Quizás yo entendí la cosa como no es. A partir de ahora voy a buscar de una forma diferente. Y puse en internet, ¿cómo ser gay cristiano? Entonces, si la cosa iba mal, pasó a peor.
¿ok? Porque no hay peor estado para ningún ser humano que el torcer la palabra. Cuando una persona llega al punto de torcer la palabra, ya eso es el peor estado en el que una persona puede caer. Y ahí me encontraba yo. El caso es que en ese momento yo descubro esta teología inclusiva, progresista, y todo este tema de que no, que Jonatán y David eran la primera pareja gay, que cuando Jesús sanó al servidor del centurión, ese era el amante del centurión, y Jesús estaba probando una pareja gay. Yo dije, mira, esto es lo que a mí me pasa. Yo quiero ser ahora el que ama a mi prójimo como a mí mismo, aunque sea un hombre. Entonces, eso es lo que yo soy, un gay cristiano. Sin embargo, a pesar de que estoy torciendo la palabra para que se someta a lo que yo siento, yo me doy cuenta que sigo atado al pecado, atado a la pornografía, atado a los encuentros, atado al sexo con hombres, no me puedo detener, no me puedo controlar. Y yo digo, ¿por qué si supuestamente conocí la verdad, de todos modos sigo tan profundamente enterrado en el pecado? Allí en ese momento viajo a Perú, estando en Perú por una cuestión de trabajo, conozco a una pareja cristiana. Ella es venezolana, él es italiano, ellos no sabían nada acerca de mí, ellos no sabían que yo estaba en el punto de herejía, que me estaba queriendo suicidar, que yo lo que quería era acabar con mi vida, pero ellos allí, sin conocerme, yo podía ver que la relación que ellos tenían con Dios era tan profunda que a mí de la nada me nació el deseo de conocer a Dios como ellos lo conocían. Y dije, wow, Señor, ellos te conocen de una manera diferente. Ellos tienen algo contigo que yo no tengo. Y me encantaría conocerte como ellos te conocen. Ellos no me estaban evangelizando, no me estaban discipulando, no me estaban hablando, no sabían mi lucha, no sabían nada. Era la relación con Dios que ellos tenían. La luz de ellos era tan fuerte que estaba echando fuera mis tinieblas, que me estaba echando para atrás de lo que yo estaba viendo. Y muchas veces muchos queremos saber cómo evangelizar, cómo alcanzar, cómo decir, qué decir. Cuando si tu relación con Dios es tan íntima y tan intensa, la gente va a querer lo que tú tienes. La gente va a querer lo que tú tienes. Amén. Entonces enfócate en tener esa relación y vas a ver cómo la gente va a querer lo que tú tienes. El caso es que vuelvo a Montreal, quebrado en todos los sentidos, emocional, mental, física, financiera, todos los sentidos, todo estaba quebrado. Y allí en medio del darme cuenta que mi vida es un desastre, que soy un supuesto cristiano, que tengo ya, en total hasta ese momento ya eran 11 años en la iglesia, mi vida es un desastre. Cuando venía a una fiesta de fin de año, a los días, yo vivía en casa de una familia que me había recibido. Hay un invitado que viene, un amigo de ellos que es cristiano, Luigi Muscarneri, y estamos allí compartiendo y Luigi me saca conversación y estamos hablando acerca de la Biblia, porque supuestamente yo soy cristiano. Y el caso es que estamos ahí hablando y en ese momento Luigi me dice algo que finalmente cambia esta historia de terror, ¿ok? Luigi me dice, Carlos, el problema con muchos cristianos es que tienen a Jesús como su Salvador, pero no como su Señor. El problema de muchos cristianos es que tienen a Jesús como su Salvador, pero no como su Señor. Cuando él me dice esto, primero yo entiendo que Dios me está hablando a través de él. Yo siento la presencia de Dios hablándome por medio de él y yo no lo podía creer. Yo decía, pero ¿cómo me vas a hablar ahora que yo estoy tan lejos, que estoy creyendo una herejía, que estoy tan exageradamente perdido? Tú me vas a hablar ahora. Es como si Dios me decía, mi amor por ti es superior a tu pecado, pero tú no me dejas trabajar porque el Señor de tu vida eres tú y no soy yo. Yo recuerdo que a los días yo me acordé de esta conversación. Y yo iba caminando por allá en Montreal a menos 24 grados, no sé lo que han ido en esos países nórdicos, pero eran menos 24 grados. Y yo voy caminando por la calle y me acordé de la conversación y yo dije, ¿sabes qué, Señor? Se acabó. A partir de ahora no me va a importar si me cambias o no me cambias. Si voy a ser homosexual, asexual, heterosexual, bisexual, lo que sea, pongo mi vida de lado. Quiero seguirte, conviértete en mi Señor. En el nombre de Jesús, amén. Y le dije, y ya estoy contento porque mi vida está en tus manos. Hacerlo así de esta manera fue la primera vez que yo le rendí a él el deseo de cambiar. Es la primera vez que yo le decía, ya no me importa si me cambias o no, te quiero a ti por quien tú eres, no por lo que puedas hacer por mí. Ahí hay un principio, Te sigo a ti por quien tú eres, no por lo que puedas hacer por mí. A Jesús lo hacemos Salvador por una oración. Señor, acepto tu salvación, acepto tu perdón. Pero el señorío no es por oración, el señorío es por obediencia. El señorío es por sumisión. El señorío es cuando le sometes tu mente a la de él. Allí, cuando en tu mente gobiernan sus pensamientos, su palabra, entonces Él es Señor y tu vida toma otro giro. Mateo 16, 25 nos lo dice de una forma bien espectacular. Es un texto de hecho.
Mateo 16, 25. Es un texto que se repite 5 veces en los evangelios. Y si se repite tanto es porque el Señor nos quiere decir algo, ¿verdad? Si no, no lo repitiera. Dice, porque todo aquel que quiera salvar su vida, ¿qué dice? La perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, bueno, resulta que, creo que me cambiaron el volumen del micrófono, ¿está bien? ¿Me escuchan bien? Ok, entonces resulta que yo no sabía que mi deseo de cambiar la homosexualidad, mi deseo de cambiar mi vida, mi deseo de restaurar mi vida, se había convertido en un ídolo. Y yo no buscaba a Dios por quien Él era, yo buscaba a Dios para que me cambiara. Señor, cámbiame. Señor, mi vida. Señor, restáurame. Señor, transfórmame. ¿Quién era Dios allí? ¿Dios o mi vida? Muchos tenemos este error. Muchos pensamos que es hasta piadoso. Señor, yo sé que tú quieres arreglar y tú me quieres transformar y tú me quieres bendecir. Entonces, Señor, bendíceme, bendíceme, bendíceme. Cámbiame, cámbiame, cámbiame. Y terminas haciendo de tu propia vida un ídolo. Y eso fue lo que pasó. El texto lo dice. El que quiera salvar su vida, el que se enfoque en su vida, la va a perder. Pero también dice, vamos a ponerlo de nuevo en pantalla, la segunda parte, que es espectacular. Dice, pero todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Todo el que la pierda por causa de mí la hallará. En ese día, cuando yo le dije, Señor, ¿sabes qué? Ya no me importa nada, pongo mi vida de lado, quiero seguirte. Entonces la perdí para encontrarla en Él. Aquí hay algo importante. Él solo me llamaba a perder mi vida. Encontrarla en Él era lo que le correspondía a Dios hacer. ¿Y saben qué? 3 días después, no voy a echar el cuento porque es muy largo, pero 3 días después el Señor me llevó a escuchar unas prédicas, hice una oración, viví una liberación y de repente lo que sentía y me gobernaba desapareció. Y dije, ¿qué? Y allí incluso el Señor me dijo, ahora ve y cuenta todo lo que yo hice por ti. Yo dije, Señor, wow. Yo dije, Señor, pero hiciste en un segundo lo que yo no pude hacer en 11 años en mi propia fuerza. También lo dice Salmos 37:4. Deleítete a sí mismo en Jehová y Él concederá los deseos de tu corazón. Yo realmente no me deleitaba en Jehová. Yo pudiera leer el versículo así, como yo lo leía. Deleítate en los deseos de tu corazón, punto. Yo no me deleitaba en Jehová, yo me deleitaba en los deseos de mi corazón. Señor, cámbiame, cámbiame, transfórmame, transfórmame. Era mi vida lo que me interesaba. Pero el texto te lo dice claramente. Deleítate tú en Él y Él se encarga de los deseos de tu corazón. Hemos meditado demasiado en lo que queremos cuando Él más bien nos llama a meditar en Él. Él es el que quiere dar los deseos de un corazón que le pertenece. Él quiere dar los deseos de un corazón que se deleite en Él. Él quiere darte, Él sabe lo que tú estás pidiéndole, pero te lo quiere dar a su manera, no a la tuya. Y solamente a su manera vas a estar satisfecho. De ese momento hasta la fecha, el Señor me ha permitido entender un montón de cosas. Me ha permitido entender, de hecho, me permitió comprender que yo no entendía la Biblia, pero ni un poquito, que tenía 11 años en la iglesia y que yo no comprendía su perdón, yo no comprendía la nueva criatura, yo no comprendía la vida del Espíritu, yo no comprendía nada. Como lo dijo la pastora, este libro es una herramienta para la renovación de tu mente. Yo no escribí aquí mi testimonio se lo acabo de dar. Esto es una herramienta para transformar tu mente. ¿Por qué? Porque hasta ese momento de mi vida que tuve ese encuentro, yo me había acostado con más de 600 hombres a lo largo de mi vida. Y había tenido consumo de pornografía por más de 20 años. Mi mente era un desastre. Yo viví un milagro en ese momento, pero si yo no cambio la manera de pensar, yo voy a volver atrás. El pueblo de Dios cuando el Señor lo saca, el pueblo de Israel lo saca de Egipto, lo saca con poder y con milagros, ¿cierto? Pero ¿qué hicieron cuando estaban del otro lado? Querían volver. Entonces, poco importa el milagro, puede ser impresionante, pero si tú no cambias la manera de pensar, vas a volver atrás. Entonces, cuando yo entiendo que el Señor hizo un milagro, que de hecho me quitó el velo de los ojos de comprender que el sexo entre hombres es sexo por detrás y que por detrás sale lo que sale, y que si eso fuera limpio no existiera el papel sanitario. Entonces, cuando mis ojos son abiertos a esto, yo digo, pero qué asco, ¿cómo es que yo he pasado mi vida en esto? Pero no, yo dije, mira, lo que salió de mí fue un espíritu de inmundicia. A partir de ahora yo me lleno de la verdad y empiezo a llenarme de la palabra, y Él empieza a transformar toda mi comprensión. Y en el transformar mi comprensión, no solamente hizo eso, sino que Él terminó dándome lo que yo tanto había soñado, pero lo hizo a su manera, lo hizo cuando yo no lo buscaba, lo hizo cuando solamente me interesaba a Él, cuando lo que me interesaba era conocerlo, conocer su corazón, conocer su mente. Y hoy día han pasado 10 años de eso, y vamos a poner la foto. El Señor me bendijo con la que es mi esposa, tenemos 6 años casados casi, y tenemos 8 meses de padre.
Ahí están los dos regalos que nos mandó en promoción, 2 por 1. Emma y Mateo. Yo ni siquiera pensé que yo iba a poder ser padre, ni siquiera nada. Y él lo transformó todo, lo hizo todo. De verdad ha sido impresionante. Pero la clave estuvo en rendirle la mente. En ya no pensar de mí como yo pensaba, sino en función de lo que él pensaba. ¿Y a qué me refiero con esto? Voy a pasar rapidito por un punto, pues ya me llevé el tiempo ya. Voy a pasar rapidito por los que considero fueron las claves que me han permitido caminar hasta la fecha en esta libertad. ¿Quiénes hemos escuchado acerca del perdón de pecados? ¿Cierto? Y sabes que Dios perdonó tus pecados, ¿sí o no? Pero ¿por qué te sientes así como sí? Porque todavía te llega a la mente que yo quisiste, todavía vives en condenación, todavía te llega ese pensamiento diciéndote, ay sí, mira, aquí estás en la iglesia, gloria a Dios, aleluya, pero si la gente supiera, hipócrita. O ese pensamiento nada más me llega a mí. Nos llega ese pensamiento, ¿cierto? Acusándonos, señalándonos. No tiene que ser un pecado grave, así, ay, qué sé yo, una inmoralidad sexual, no. Puede ser hasta la rabieta que agarraste esta mañana antes de montarte en el carro. Puede ser hasta la palabra que se te salió cuando se te atravesó una persona delante de ti. Y entonces viene el enemigo y te acusa y te señala por ese pecado. Pero el Señor nos muestra que Él pagó nuestros pecados, que nos perdonó, pero le damos demasiada cabida a la culpa y a la condenación. Ahora, el Señor me permitió comprender un texto de una forma diferente. Me gustaría colocar allí Hechos 26, 18. Hechos 26, 18 es el Señor Jesús hablándole a Pablo, diciéndole la misión para la cual le envió. El texto dice, te envío para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, yo estaba en tinieblas, de la potestad de Satanás, sin duda, a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Quiero que pongan atención en la palabra perdón. Él dice para que reciban, para que se apropien, para que le echen mano al perdón de pecados que ya yo les di, que ya yo les otorgué. Resulta que yo siempre pensaba que el perdón de pecados era algo así como que Dios me decía, te perdoné, pero pendiente, que te estoy mirando, Te perdoné, pero atención de no volver a hacer lo mismo, Vete y no peques más, como el Señor le dijo a la mujer que consideró en el acto de adulterio, que ese texto hoy día lo comprendo un poquito mejor, pero no voy a hablar de eso. El caso es que yo veía así como el pecado, como señalándome, diciéndome, estás pendiente, mira, aquí tengo la lista, no me hagas nada de esto de nuevo. ¿Quién ha sentido el perdón así? Que estoy en el lugar correcto. El caso es que el texto dice allí, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia con los santificados. Resulta que la palabra perdón que el Señor Jesús utiliza en griego es áfesis. Y la palabra áfesis en griego quiere decir perdonados dejándolos como si nunca hubieran hecho lo que hicieron. No es lo mismo que Dios te diga, pendiente, te estoy mirando, a que Él te diga, te perdoné y te dejé como si nunca lo hubieses hecho. ¿Cómo te puedes dejar condenar por algo que nunca has hecho? ¿Cómo te puedes dejar acusar por algo que nunca has cometido? Cuando el Señor me permitió comprender eso, yo dije, Señor, entonces tú me estás diciendo que delante de ti es como que si yo nunca me acosté con nadie, nunca vi nada, nunca hice nada, ni fui homosexual, ni me acosté con personas, nadie. O sea, tú me estás diciendo que tú me limpiaste y me dejaste como si nunca lo hubiese hecho. Como ya no soy mi Señor y mi Señor eres tú, si eso es lo que tú dices, pues amén. Y lo voy a creer. Y me voy a ver de ahora en adelante como si nunca estuve allí. No porque nunca estuve, sino porque tú lo llevaste. Él siendo inocente muere en la cruz como culpable para que nosotros, siendo culpables, viviéramos en esta tierra como inocentes. Ese es el perdón que Dios te da. ¿Cómo te sentirías, y te quiero hacer esta pregunta, cómo te sentirías en este momento si tú nunca hubieses cometido ninguno de los pecados de los que te arrepientes? ¿Cómo te sentirías si tú nunca hubieras cometido ninguno de los pecados que te avergüenzan? ¿Cómo te sentirías? Libre, ¿qué más? Paz, ¿qué más? Gozo, ¿qué más? Limpio, ¿qué más? Santos, libres, limpios, santos, conectados, en paz. Felicitaciones, así se encuentran ustedes delante del Padre por causa de lo que Jesús hizo con ustedes. Amén. Tú decides si tú aceptas lo que Él te está diciendo o le vas a discutir con lo que tú estás pensando. Como si tu opinión fuera importante, como si Él te pidió opinión para escribir la Biblia. Él no te pidió opinión. El Señor escribió lo que Él nos quería anunciar.
Él te perdonó y te dejó como si nunca hubieras hecho nada. Por otro lado, no voy a ir tan allá. Mire, yo tengo días compartiendo, hay material, el libro les va a hacer mucha ayuda para comprender más a fondo. Entendí que la naturaleza pecaminosa había sido quitada, que siempre luché con un concepto que resulta que ni bíblico era. La palabra dice en Colosenses 2:11, no lo vamos a poner, que la naturaleza pecaminosa que nos gobernaba, Él la circuncidó, la quitó. Y luego sabemos que si estamos en Cristo Jesús somos una nueva criatura. Les pregunto a ustedes, por un lado vemos que el Señor resuelve el pecado y lo quita, la naturaleza pecaminosa la corta y luego nos hace una nueva criatura. Es que esta nueva criatura, ¿qué naturaleza tiene? ¿La pecaminosa o una diferente? ¿Y cuál es esa naturaleza diferente? ¿De qué está hecha la nueva criatura? Porque es una nueva criatura, fue hecha de nuevo. ¿De qué está hecha? Del Espíritu de Dios. No, el Espíritu de Dios es el Espíritu de Dios. ¿De qué está hecha la nueva criatura? Ok. Primera de Juan 3:9. Y le voy a pedir al equipo de alabanza que me aguante, porque como hoy es la última actividad, ustedes se aguantan también. Ok. Fíjense el texto lo que dice allí. Todo aquel que es nacido, la nueva criatura es nacida de Dios, que salió de Dios, que fue engendrada por Dios, no practica pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Yo antes cuando escuchaba este texto y decía, Señor, ¿por qué me estás diciendo como que yo soy una orden? O sea, me estás dando una orden. No puedes andar pecando, porque si eres mi hijo, no puedes andar pecando. Pero no dice eso, te está diciendo, si eres nacido de mí, tienes mi simiente y no debes o no puedes. No puedes. Tú estás diciendo, y ya yo no te discuto porque tú eres el Señor, tú estás diciendo que no puedo. Y en griego es no puedo, no tengo la capacidad, ni los medios, ni la manera de pecar. ¿Por qué? Porque la palabra simiente en griego significa, mejor dicho, en griego es esperma. Y Dios te está diciendo, si naciste de mí, naciste con mi propia genética espiritual. Y en mi genética no hay pecado, en la tuya tampoco, espiritualmente hablando. Amén. Esto, tú quieres, si quieres le discutes a Dios, pero Él es el que lo escribió. ¿Eh? Él es el que te lo está diciendo. Te perdoné, la naturaleza pecaminosa te la quité y la nueva criatura que hice de ti tiene mi naturaleza para poder hacerte compatible a mí y venir a vivir en ti para que fuéramos uno y poder llevarte la eternidad conmigo. Amén. Gloria a Dios por eso. Esto es muy profundo. Esto no es algo que lo escuchas hoy y ya. Esto necesitas masticarlo. Esto necesitas apropiártelo. ¿Por qué? Porque la realidad espiritual es esta. La realidad espiritual es que ya fuiste libre del pecado, ya el Señor te transformó la naturaleza, ya hizo todo lo que era necesario. Pero esto es una verdad espiritual. El problema con las verdades espirituales es que no se sienten, pero las tentaciones sí. Cuando el enemigo viene como una serpiente a querer envolverte, a querer agarrarte para llevarte al pecado, eso parece que lo sientes, parece que tuvieras la culebra encima de ti. ¿Sí o no? Pero la verdad espiritual que estoy diciendo no se siente. Entonces, ahí es donde está el problema. Hemos estado tan acostumbrados a vivir por lo que sentimos que no le damos peso a lo que Él dice cuando lo que Él dice no cambia. Lo que Él dice es verdad, es eternidad, es perfecto, no cambia. Entonces, la clave está en no dudar de la verdad por causa de lo que sentimos, sino que dudemos de lo que sentimos por causa de la verdad. Allí está la libertad. Y que sepamos, primera de Pedro 2:11, que sepamos que vamos a ser tentados, que los cristianos vamos a ser tentados, que la palabra nos los dice. El texto le dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los ¿qué? No dice pensamiento, dice deseo. En la palabra en griego es epitumia. Deseo es como un deseo ardiente, como algo que siente, una pasión. Te está diciendo, a ti cristiano, te ruego que te abstengas de los deseos carnales, de ese deseo carnal que hace la guerra contra el alma. Como lo dije ahorita, la verdad espiritual es que ya fuiste nacido de nuevo, tienes la naturaleza de Dios en ti, esa es la realidad de tu espíritu. Pero en el alma, porque somos espíritu, alma y cuerpo, ¿cierto? Espíritu, alma y cuerpo. En el alma es donde pasa la batalla. En el alma es donde está la guerra. En tus emociones, en tus pensamientos, en tus sensaciones. Allí es la batalla. Allí es donde o le das más peso a lo que Él dice o le das peso a lo que sientes. Y en función de lo que hagas, vivirás o morirás. Romanos 8, versículo 6, en Biblia de las Américas.
Cuando tú entiendes la naturaleza profunda del Espíritu y entiendes que ya eres en el Espíritu lo que Él dice, entonces la sensación va a llegar, pero no le vas a dar importancia. Fíjate que el texto dice, porque la mente puesta en la carne, en esa pasión, en ese deseo, es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. El problema no es la carne, el problema no es el Espíritu. El problema es dónde pones tu mente. La pones en la carne, vas a morir, la pones en el Espíritu, vivirás y tendrás paz. Entonces, hoy día me gustaría colocar Gálatas 5:16. Cuando yo siento que la tentación viene, que viene el recuerdo a llevarme a mi pasado, a llevarme atrás, yo lo que hago es recordar que en el Espíritu no tengo la posibilidad de producir pecado. Que en el Espíritu tengo la naturaleza de Dios y que la naturaleza de Dios es santa, ¿sí? ¿Cuánto pecado hay en Dios? ¿Y en tu naturaleza nueva? Tampoco. Naturaleza incorruptible. Dice el texto, pues anden en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la... ¿Pero son de quién los deseos? ¿De la carne o del Espíritu? De la carne, no son tuyos. Si de repente tú estás caminando, has recibido la verdad, estás caminando en la verdad y de repente sientes como el deseo, tú dices, ahí estoy sintiendo eso, pero es que yo no lo estoy produciendo, yo soy la nueva criatura que tiene la naturaleza del Padre. Esta es mi verdad. Señor, la carne me está diciendo eso, pero tu verdad dice que yo nunca he estado. Tu verdad dice que tú me borraste el pasado y que en eso yo nunca he practicado. Así que sigo caminando. Y cuando tú haces eso, la carne no tiene dónde agarrarse, se calla y te deja tranquilo por un momento. Te deja tranquilo. Esto me ocurrió. Una vez estaba en donde yo trabajaba antes. Estaba en el trabajo y recuerdo que pasan de repente dos hombres delante de mí y yo sin quererlo siento un deseo sexual fuertísimo por ellos, siento un montón de pensamientos, llegan los pensamientos, los deseos, como que yo era igual como yo era antes, o sea, todo el tema sexual por los hombres, pero muy fuerte, con mucha fuerza, y cuando yo estoy sintiendo eso, yo me paro, me voy por atrás de un camión por allá, ahora en lengua, y cuando estoy orando en lengua, estoy orando, yo escucho una voz que me dice, vuelve, 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 esto es lo que a ti te gusta, vuelve. Y siento esa voz, y siento el deseo, y siento todo. Vuelve, vuelve, esto es lo tuyo. Yo sigo orando, y en lo que sigo orando, al rato, escucho otra voz que me dice, ¿a dónde vas a volver si tú nunca has estado allí? A ver, hermano, el de la camisa blanca, ¿cómo que me es tu nombre? Recuérdame. Gabriel. Gabriel, ¿tú te acuerdas la última vez que tú estuviste de paseo en Tayikistán? Ah, no. No, si has estado. Si has estado. Si has estado. Si has estado. Acuérdate, si has estado. No lo puedo convencer porque él nunca ha estado. ¿Qué tal si tú pudieras verte así respecto a tu pecado? ¿Ah? No he estado, no sé, me estás hablando, soy turista, no entiendo nada. ¿Qué tal si tú pudieras decirle eso a tu pecado cuando el pecado viene como a atormentar? Tú dices, ahí yo nunca he estado porque Él borró mi pasado. Amén. Si te apropias de esa libertad que Él ya te dio, vas a vivir la libertad que Él ya te dio. Ahora, hay momentos en los que me ha pasado que a pesar de tener tanta verdad y tanta comprensión de lo que Él hizo por mí, de todos modos parece que la serpiente me está enrollando. Parece. Y a pastores les ocurre, les ha pasado, a todo el mundo le pasa, que a pesar de conocer la verdad con profundidad, de todos modos siente que te está envolviendo y que te va a estrangular esa serpiente. Me gustaría que, y sobre todo los casados, eso es, miren, sabemos cuál es la agenda del enemigo con los matrimonios y sobre todo los liderazgos. Hay un texto que se encuentra en Juan 3, 14 al 17. Ahora es que comienza la prédica. Ok, Juan 3, 14 al 17. Fíjense esto, es Jesús mismo hablando. Él dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Digo, pero Señor, ¿cómo te vas a comparar con una serpiente? Que no entiendo. ¿Cómo te vas a comparar con la serpiente? ¿Qué quiere decir esto? Y luego el texto dice,
para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Él está diciendo ahí lo que va a hacer. Dice, yo tengo que ser levantado como la serpiente, para que el que me mire y cree en mí, entonces tenga vida eterna y no se pierda. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo? Siguiente. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, mi objetivo es ser levantado como la serpiente, para que crean en mí y mi amor por mí entonces los salve. Porque, siguiente versículo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces digo, ok, Señor, aquí estás diciendo, tienes que ser levantado como la serpiente para que si creamos en ti tengamos vida eterna porque nos amaste y no nos quieres condenar. Y quieres que tengamos vida contigo. Ok, pero ¿por qué la serpiente? Yo decía, no entiendo, Señor, no entiendo. Entonces me voy al texto original que se encuentra en Números 21, a partir del versículo 5, y ahí es donde vemos cuando el pueblo cometió ese pecado del que Jesús está haciendo referencia con respecto a la serpiente de bronce. ¿Quién conoce la historia de la serpiente de bronce, de la serpiente ardiente? Ok, voy a darle un poquito de contexto a los que no la conocen. En el Antiguo Testamento, el Señor sacó al pueblo de Israel, los sacó de Egipto y los llevó camino a la tierra prometida. Pero la gente esa era demasiado quejona y se quejaba por todo. Entonces decía, ay, sí, que Dios nos trajo para acá y nosotros aquí no hay nada y aparte nos dan un pan que cae del cielo. Entonces, unos quejones. Y ese pecar, ese murmurar contra Dios, fíjense lo que dio como resultado. Dice ahí, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés para que no... Dice, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay ni pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Mira, a esa gente no le faltaba era nada. Nada. Estaban en medio del desierto y tenían todo. Ellos se quejan ahí de nada porque realmente tenían agua. El Señor hizo salir agua de la roca. Entonces, ellos tenían todo lo que necesitaban, pero se quejaban. ¿Qué pasó? Siguiente. Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo en Israel. ¿Por qué cosa? Por causa de su pecado. Luego, dice, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo. Y luego, Jehová dijo a Moisés, entonces el pueblo se confiesa su pecado, entonces el Señor responde y le dice a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, sobre un madero. Cualquiera que fuere mordido y mirare la serpiente en el asta, vivirá. Siguiente, así lo hizo él, dijo, Moisés hizo una serpiente de bronce, la puso sobre el asta y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Cuando la serpiente le mordía, miraba a la serpiente que estaba en el asta y vivía. Y Jesús dijo, yo tengo que ser levantado igual que esa serpiente para que cuando me miren a mí y los hayan mordido, vivan. La serpiente representa el pecado. El pecado fue juzgado allí en ese madero. El pecado está allí puesto, clavado en la cruz. Entonces el Señor le está diciendo, no mires, no veas ya a la serpiente sobre ti, no veas a la serpiente enrollándose en ti, vela allá en el asta, clavada, porque allí es donde pertenece. No, cuando la tentación llegue a querer abrazarte, arroparte, en ese momento levanta la mirada y vela allá clavada en la cruz. No dejes que te atormente lo que ya el Señor juzgó. Amén. De paso, sabemos por 2 Corintios 5:21 que Jesús en la cruz se hizo pecado. Fíjense lo que dice ahí. Al que no conoció pecado, a Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Es decir, Jesús en la cruz se convirtió en pecado, para que nosotros fuéramos cubiertos de la santidad de Jesús. Entonces, cuando tú comprendes que la serpiente representa el pecado, comprendes que Jesús, cuando estaba en la cruz, se hizo tu pecado. Él allí en la cruz se convirtió en tu pecado y fue juzgado con la ira de Dios para que la ira de Dios no cayera sobre ti, porque Él te quiere salvar y no te quiere condenar, porque te quiere contigo por la eternidad. Amén. Amén, amén. Un aplauso al Señor, amén. Ahora, el Señor no solamente pagó tu pecado. Primera de Juan 2, versículo 2, dice que el Señor pagó los pecados del mundo completo. Que Él no solamente pagó tu pecado, sino los de todo el mundo. Fíjese que dice allí,
Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es el pago, propiciación es el pago. Él es el pago por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y aquí esto me trae a imagen otro caso con otra serpiente. Resulta que Jesús en el Antiguo Testamento también se presenta, hay imágenes que nos muestran a Jesús. Y hay una imagen que es muy clara acerca de él, y esa imagen se encuentra en una vara. Voy a adelantar un poquito para que no... A ver. ¿Quién recuerda que la vara de Aarón reverdeció? ¿Sí? Ok. La vara de Aarón, lo vamos a ver en Éxodo 7, 8 al 15. Allí vemos cómo toda la tribu de Israel tenía que traer una vara para ver a quién Dios iba a escoger como líder. Ellos trajeron toda una vara y miren lo que pasó con la vara que trajeron. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, Números 16, pero números 17 del 6 al 8. Ya me iba a saltar, ¿eh? Números 17 del 6 al 8. Números 17. 17 del 6 al 8. Dice, Moisés habló a los hijos de Israel y todos los príncipes de ellos le dieron varas. Cada príncipe por las casas de sus padres una vara. En total 12 varas y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Una vara es un pedazo de tronco arrancado de un árbol, ¿cierto? ¿Una vara está viva o está muerta? Está muerta porque está desconectada. Entonces dice, y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevo y producido almendra. Imagínate, de la muerte pasó a la vida y hasta fruto produjo. Ahora, ¿dónde vemos de nuevo que sabemos que Jesús fue el que pasó de la muerte a vida, ¿no? Entonces, ¿dónde vemos otra imagen de Jesús siendo una vara? Allí lo vemos en Éxodo 7, del 8 al 15. Éxodo 7, ok. Cuando el Señor se le presentó a Moisés y a Aarón, les dijo, van a presentarse delante del faraón y van a hacer tal cosa para que él crea. Pero bueno, al final no creyó. Y dice allí, y habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, si faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara, ya sabemos que representa la vara, y échala delante del faraón para que se haga culebra. Nuevamente, vemos la vara y la culebra, ¿ok? ¿Y qué hizo luego? ¿Qué dice? Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, hicieron como Jehová les había mandado, y echó Aarón su vara delante de Faraón y su siervo, y se hizo culebra, la vara se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo, los hechiceros de Egipto. Egipto representa el mundo. Egipto representa al mundo. Cuando Dios nos saca del mundo, nos saca de Egipto. Entonces, los hechiceros del mundo, de Egipto, también pusieron sus varas y se convirtieron también en culebra. Miren cómo lo dice allí. Y los hechiceros también hicieron lo mismo con sus encantamientos. Luego, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. Entonces tú dices, bueno, Señor, pero tú hiciste un milagro, pero que ellos hicieron más todavía. ¿Sí o no? Pero vemos que lo que ocurre inmediatamente después es interesante. Dice, mas la vara de Aarón devoró, se comió la vara de los hechiceros. Yo digo, Señor, ¿y qué quiere decir todo esto? Porque no entiendo nada. Inmediatamente allí vamos de nuevo al versículo 15, más adelante, y vamos a ver, versículo 15, dice, ve por la mañana Faraón, he aquí que él sale al río, tú ponte a la ribera delante de él y toma tu mano la vara que se volvió culebra. Es decir, la vara estaba en forma de vara, se convirtió en culebra, se comió la culebra de los hechiceros de Egipto y luego volvió a ser vara. ¿A quién conocemos que estaba en su estado de gloria, en estado original, bajó a la tierra, se hizo pecado, se comió al pecado del mundo y volvió a su estado original? ¿Quién? Jesucristo. Amén.
El Señor se comió al pecado del mundo. El pecado del mundo no es solamente el que hemos hecho todo, el que hemos hecho todo en todos los países, en la eternidad, desde el principio de los tiempos hasta el final de los tiempos. Todo el pecado se lo comió y lo pagó y recuperó su estado original. Y hoy día nuestro Redentor vive. Esa es la realidad de Jesús. Amén. Sabemos que cuando entendemos esto así, yo lo que quiero con esto es que ustedes entiendan que ese pecado que pareciera que te atormenta no tiene poder, no lo tiene. Ya fue pagado, ya fue condenado, ya fue clavado en la cruz. No lo veas sobre ti. Cuando venga como a envolverte, que siente que ya no te puedes mover, levanta la mirada y velo allí clavado en la cruz, porque allí es donde pertenece. Amén. Sin embargo, vemos en otra referencia a Jesús y la serpiente, la vemos en Génesis 3, 14 y 15. Cuando el pecado original, cuando la serpiente tentó a Eva. Dice, y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y luego dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás el talón, el calcañar. Entonces ahí está diciendo, de la descendencia de ella saldrá alguien que te va a herir la cabeza. Tú vas a herirle el calcañar, tú le vas a herir el talón. Y yo decía, Señor, yo entiendo que estás hablando aquí de Jesús, pero ¿por qué dice que si va a vencer y le va a aplastar la cabeza, por qué dice que de todos modos le va a morder el talón? Ahí yo decía, muéstrame más, Señor, porque quiero entender. En Colosenses comprendí lo siguiente. Nosotros realmente, y lo acabo de explicar, fuimos perdonados, nuestro pecado fue borrado, nuestra naturaleza pecaminosa fue quitada, la nueva naturaleza, la de Dios en nosotros, fue instaurada. Espíritu Santo vino a vivir en nuestro corazón, en nuestro espíritu, nos selló, nos hizo uno con Él, nos sentó en lugares celestiales y esa es nuestra realidad. Sin embargo, todavía está la carne, todavía está el enemigo vencido pero suelto, pero está vencido. ¿Y qué pasa? Que Jesús cuando toma el control cuando le damos el control de nuestra vida, Él pasa a ser la cabeza de la iglesia. Él pasa a recuperar esa posición de señorío. Sin embargo, sabemos que como cristianos todavía vamos a tener caídas, todavía vamos a estar en el proceso de renovación de la mente, todavía tenemos que aprender a vivir en el Espíritu. Y es por eso que dice allí que le va a morder el talón. Cuando a alguien le picas en el talón, ¿qué pasa? Cojea, ¿cierto? ¿Y le cuesta qué? Le cuesta caminar. Sin embargo, el Señor nos lo está diciendo. En el Espíritu ya tienen victoria. Sí, la carne les va a atacar, van a tener caídas, se van a levantar, me van a seguir creyendo, van a renovar su mente, van a ir de gloria en gloria. Aunque el enemigo les ataque, aunque la carne les ataque, de todos modos ya tienen victoria. ¿Y dónde vemos esa victoria? En Colosenses 2, 14 y 15. Una victoria total en la que puedes confiar. Colosenses 2, 14 y 15 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, es decir, toda tu lista de pecados, la anuló porque nos era contraria, y dice, quitándola en medio y clavándola en la cruz. ¿De en medio entre quién? Entre Dios y nosotros. Lo que hiciste, Él lo quitó y lo clavó en la cruz. Ese pecado en la cruz está clavado. Y luego dice, y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Triunfó, le venció, le aplastó la cabeza, se acabó, los venció, triunfó sobre ellos. Esa es la realidad que tenemos en Cristo Jesús. Esa es la realidad que nosotros debemos abrazar, que debemos apropiarnos, que la debemos vivir. Sí, la carne te va a traer pensamientos, te va a traer deseos. Hay una batalla. Parece que te muerde el talón, pero tú mira la cruz y allí está vencida. Tú mira la cruz y sé libre. Tú mira la cruz y continúa marchando en libertad. Amén. Primera de Corintios 6, 9 al 11. Este texto me definía. Este texto era muy fuerte, yo no entendía, porque yo decía, yo soy todo eso. El texto lo dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, los que se echan como... Yo era todo, yo estaba toda la lista.
Y la siguiente, ni los ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores heredarán el reino de Dios. Yo estaba completamente en esa lista. Y yo decía, pero es que esto soy yo. Sin embargo, toda esa lista de pecados, el Señor me está diciendo, en la cruz ya está clavada. El asunto no estaba en esta parte del pasaje, estaba en el versículo siguiente, donde dice, y esto erais algunos, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esta es tu realidad. No pienses más en tu pecado, piensa en que ya fuiste lavado, santificado y justificado por Cristo Jesús. Amén. Piensa en esto como tu verdad. Cuando el pecado venga, cuando la tentación venga, cuando esa serpiente quiera envolverte de nuevo, tú mira esa tentación. Digamos que anoche me pasó, estaba yo en el teléfono, en las redes, y dale que dale, y dale que dale. Y yo decía, pero yo tengo que dormir, me tengo que levantarme temprano y tengo que ir, dale que dale, y dale que dale. Y yo decía, esto es una tentación. En la cruz, a dormir. Y se acabó. Y dije, ahí está, eso es todo. No la veas sobre ti, no la veas envolviendo, no la veas aquí, que parece que te está asfixiando. En la cruz, allá es donde está. El que tiene que hacer la transferencia eres tú. Ya Jesús la hizo. A ti solamente te corresponde apropiártelo, hacerlo. Que me quiero morir, esto de bien no viene. A la cruz, ahí te quedas. Oye, quiero ver pornografía. No, esto no viene del espíritu, esto viene de la carne. A la cruz, allá te encuentras. Allá, lejos. Aquí, vestido de blanco, lavado, justificado y santificado. Amén. Y por último, Romanos 5:10. Quiero que entiendas esto. Si cuando éramos enemigos de Dios, cuando no lo queríamos, cuando ni nos importaba, dice la palabra que Él nos reconcilió, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. O sea, si ya Él te perdonó, te lavó, te santificó, te justificó, te dio su Espíritu, te hizo de nuevo, es uno contigo, y todavía cometes el error de escuchar la carne y tener un desliz y caer, no pienses que se acabó. Ven, como lo decía, ven corriendo al trono de la gracia porque tu Padre te espera con los brazos abiertos. Porque si cuando eras pecador y enemigo de Él te salvó, imagínate más cuánto ahora que eres tan importante y que ya eres una obra completa para Él. Él te ama. Él te ama. Amén. Él te ama. Recíbelo con los brazos abiertos. Recibe su perdón. Recibe la restauración. No vengas a Él diciendo, Señor, pequé de nuevo. No, dile, mira, Señor, yo conozco la verdad, pero caí. Muéstrame por qué caí. Revélame, ¿qué mentira creí? ¿Qué no estoy creyendo acerca de tu verdad? Porque yo quiero seguir caminando en lo que tú hiciste por mí. Tú me perdonaste, mi pasado lo dejaste como si nunca lo cometí y me hiciste una nueva criatura que no tiene la capacidad de volver atrás. Ayúdame, Señor, a mantener la mente allí. Y Él te lo va a decir. Hijo, le creíste a la carne y por eso caíste. Acuérdate que tú nunca has estado allí. Es cierto, Señor. Seguimos para adelante. Hijo, te acordaste de tu pasado. Acuérdate que yo lo borré. Verdad, Señor. Seguimos para adelante. Y en ese proceso de renovación de la mente vas a vivir en victoria y vas a ir ganando áreas de tu vida por medio del Espíritu. No en tus fuerzas, sino por medio de Él. Él te quiere ayudar. Amén. Entonces en este momento vamos a ponernos de pie. Y ahora sí le pido al equipo de alabanza que pase. Ahora sí pueden pasar. Y quiero que aprovechen este momento. Y vamos a orar, vamos a cerrar los ojos. Y quiero que hagas algo. Algo muy significativo. Aquí hay quienes hemos sido atacados por una culebrita chiquita, por una coral, y hay otros que hemos sido atacados por anacondas. Hay unos que hemos sentido que el enemigo viene con tanta fuerza que parece que no podemos resistir. Yo quiero que en este momento cierres los ojos y te vas a imaginar algo feo. ¿A qué me refiero? Te vas a imaginar a esa serpiente viniendo con toda tu lista de pecados, con todo el arsenal de acusación, de culpa, de tentación. Tú sientes cómo está viniendo y cómo te está enrollando, como lo ha hecho durante todos estos años, con culpa,
con condenación, con acusación, y sientes que te está atormentando. Algunos no tienen que esforzarse mucho porque así han vivido durante mucho tiempo. Y en este momento en que tú sientes que ya no puedes más, que te está asfixiando, que te está quitando el aire, allí en este momento, allí mismo, quiero que con los ojos cerrados, espiritualmente levantes la mirada y transfieras esa serpiente a la cruz. Transfiérela en este momento. Todos tus pecados, todo lo que hiciste, las tentaciones, los malos deseos, los malos pensamientos, transfiérelos allí en la cruz. Ya no los veas sobre ti, velos allí. En mi caso era la atracción indeseada por hombres, la lujuria, la codicia, la mentira, la pornografía. Todo eso parecía un nido de serpientes queriendo comerme. En este momento lo transfiero a la cruz, clavados, desarmados, vencidos. Y al mismo tiempo que ves tu pecado en la cruz, quiero que tú te veas limpio, santo y sin mancha. No porque tú lo hayas hecho, sino porque Él lo hizo por ti. Lo único que Dios quiere es que tú le creas. Lo único que Dios quiere es que tú aceptes lo que Él hizo por ti. Y en este momento dile: Señor, acepto la transferencia. Te paso mi serpiente y me apropio de mi santidad. Gracias, Señor, por revestirme de tu santidad. Gracias de tu perdón. Me rindo a tu señorío. A partir de ahora, le voy a dar más peso a lo que tú dices que a lo que yo siento. Me olvido de mi pasado y me apropio de tu verdad para mi futuro. Haz conmigo lo que tengas planificado. No te quiero interrumpir más. Rindo mi mente, rindo mi corazón. Sé mi Salvador, pero sobre todo sé mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, 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 amén. ¿Quién transfirió la serpiente? ¿Quién la transfirió? ¿Quién la transfirió? Amén. Eres libre, eres perdonado, eres justificado. Dios te lavó. No te sigas viendo con esa serpiente enrollada en tu cuello. Ya se encuentra en la cruz clavada. Y en la cruz de la cruz Jesús se salvó. Él allí clavó el pecado, pero Él se bajó, resucitó y se levantó, y a ti te levantó con Él. Eres libre, eres libre, eres libre. Gracias por escuchar este mensaje. Estamos muy contentos de que estés aquí, y si Dios habla a tu vida, por favor escribe aquí abajo en los comentarios. También puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales con @CFVidaNueva, Instagram, TikTok. Queremos que seas parte de esta comunidad de creyentes que cada día crece más y que seguimos unidos esperando cada una de las promesas y la herencia que tenemos en el Señor. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga.